Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar con una oración en esta noche. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el gran privilegio que nos das para reunirnos en tu nombre. Gracias por darnos este material para estudiar y para avanzar más en nuestros conocimientos de Jesucristo. Principalmente te pedimos que tú nos ayudes a conocer más a Cristo como persona. Te pedimos que tú nos guíes por tu Espíritu Santo para que podamos comprender más de tu palabra, la palabra que nos has dado como regalo, como una revelación de tu propia persona. Te invitamos, Espíritu Santo, para que nos ayudes y nos ilumines y también que nos des el poder necesario para poder poner en práctica lo que aprendemos en esta noche. Por todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta clase vamos a discutir de nuevo las dos naturalezas de Jesucristo y vamos a considerar varias herejías, o es decir, conceptos que presentan de manera inadecuada la identidad de Jesucristo. Históricamente la Iglesia ha establecido la verdad de que Cristo existe como una sola persona, pero que tiene dos naturalezas. Son hasta 8 herejías que no son completamente erróneas, pero son inadecuadas, o es decir, atacan o presentan de manera inadecuada algún aspecto de la identidad de Jesucristo. Vamos a considerar esta lista de las 8. Número 1 y 2. 1, ebionismo y 2, arrianismo. Estas dos herejías atacan la divinidad de Jesucristo o tienen la tendencia de negar la divinidad de Jesucristo. Número 3 y 4, docetismo, apolinarismo. Estas dos herejías atacan la humanidad de Jesucristo. O es decir, no quieren presentar a Jesucristo como un ser humano, 100% ser humano, bueno, por algunas ideas filosóficas que vienen de la filosofía griega. No quieren establecer o admitir que Cristo es 100% ser humano. Número 5 y 6. 5, nestorianismo y 6, eutiquianismo. Esas dos herejías atacan la unidad de las dos naturalezas, o es decir, tienen la tendencia de separar de manera exagerada las dos naturalezas de Jesucristo como si estuvieran presentando a dos personas en una sola esencia. Número 7 y 8, adopcionismo y también la teoría de kenosis. Estas dos herejías atacan el concepto o presentan de manera inadecuada el concepto de la encarnación o la enseñanza bíblica que el Hijo de Dios eterno llegó a ser 100% un ser humano, tomando una naturaleza humana. Las primeras dos herejías atacan ¿qué parte de la cristología? La divinidad. La divinidad. Hemos estudiado de que Cristo tiene dos naturalezas. Dos. No, La humana. La humana y la divina. y la divina. Muy bien. Y ebionismo y arrianismo atacan ¿cuál de esas dos? la divinidad. La divinidad. Muy bien. Y también estudiamos varias sectas de hoy que también enseñan casi exactamente lo que enseñan estas dos. Algunos judíos hoy día han tomado esta posición de ebionismo y también
Otras sectas falsas, hemos nombrado por lo menos los testigos de Jehová, son arianismos actuales. Muy bien. Número 3 y número 4 atacan cuál aspecto de la cristología. La humanidad. La humanidad. Y docetismo, la palabra que usamos fue parecer. Ellos dicen que Cristo nada más parecía ser. Ese concepto de que el cuerpo está sucio, ¿viene de qué concepto o de qué filosofía? De los gnósticos. De los gnósticos basados en platonismo. ¿Ok? Muy bien. Y apolinarismo, ellos creían que nada más, que la divinidad no nada más tomó el cuerpo como vehículo, como casa, como morada. Y la divinidad moró en solo el cuerpo físico. Y este cuerpo físico no tenía ni mente, ni voluntad, albedrío, personalidad humana, solo tenía cuerpo físico y Dios habitaba en este cuerpo. Y entendemos que ese concepto también es una herejía, pero también hemos visto que muchas personas hoy en día, aún dentro de nosotros, también han tomado esta posición, pensando que era esta posición la bíblica, pero no. Muy bien, y estas dos, nestorianismo, etiquianismo, el problema que tienen estas herejías tiene que ver con la unidad de dos naturalezas en una sola persona. Nestor o Nestorio, vamos a ver el error de él, y este hombre también vamos a ver que tienen errores opuestos. Muy bien, aquí estamos. Nestorianismo, página 16. Dice aquí, ahora consideramos los ataques a la unipersonalidad de Jesús. Recuerdan que las presentaciones o los formularios históricos, teológicos, en cuanto a la cristología, siempre mantenían la unidad de dos naturalezas en una sola persona. Pero Nestorio quedó un poco confuso en cuanto a este concepto. Nestorio fue instalado como el patriarca de Constantinopla en 428. Fue un líder muy importante en la Iglesia Oriental. Alegan que Nestorio dividió las naturalezas de Cristo en dos personas. Es un error, porque no hay dos personas. ¿Cuántas personas hay? Una sola persona y dos naturalezas. Gracias. Pero él dividió las naturalezas de Cristo en dos personas. Ahora podemos decir con confianza que Nestorio no era un nestoriano. Entonces, en verdad, quizás fue acusado injustamente de mantener esta posición. Pero fue atacado por sus inconsistencias y fue acusado de dividir las dos naturalezas de Cristo en dos personas. Su oponente principal fue Cirilo de Alejandría. Consecuentemente, Nestorio fue condenado en el concilio de Éfeso en el año 431. En cada una de estas herejías es cuestión de énfasis, de extremos. Cada herejía no está profundamente equivocada, pero un poquito. Entonces, el error que él hizo fue dividir a Cristo en dos personas y no en dos naturalezas. Y él separó demasiado las naturalezas en dos personas de Jesús. Pero el siguiente o la siguiente herejía es un error opuesto. Hace un híbrido de Cristo. Este hombre fusiona las naturalezas hasta su concepto llamado por los filósofos en latín tertium quis, o un tercio algo, que ni es Dios ni es hombre. Este hombre negó la distinción entre las dos naturalezas de Jesús. Era laico y no era ni erudito ni teólogo.
y aparentemente no debió meterse en estos asuntos. No tenía un pensar claro ni lúcido. Algunas de sus ideas erróneas eran las siguientes. Habían dos naturalezas antes de la encarnación. Eso no tiene sentido. ¿Qué existía antes de la encarnación? Solamente el verbo, Solamente el verbo. la naturaleza divina. La naturaleza divina y no la humana. Pero este hombre decía que las dos ya existían, pero no tiene sentido, no es posible. La respuesta es que no había una naturaleza humana del Señor separado de la encarnación. Entonces, sí, la naturaleza humana de Jesucristo sí tiene su principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a existir la humanidad de Jesucristo? Cuando fue engendrado. Exactamente, en la concepción, exactamente. Y no antes, no existía antes disputa. La divina y la humana fueron unidas en el vientre de María, pero se mantenían distintas y todavía son unidas y distintas, como ya hemos visto. En fin, este error fue condenado en el concilio de Calcedonia del año 451, en el más famoso de la historia de la Iglesia. Y todavía usamos las frases y las confesiones de ese documento en nuestros cultos contemporáneos. Bueno, nos quedan dos más, nada más, y estos dos atacan lo que se llama la encarnación. Y otra vez, ¿cuál es la encarnación? ¿Cómo se define la encarnación? Y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Me gusta mucho la manera en que Juan expresa este concepto. Está describiendo que el verbo tomó cuerpo, se encarnó, se humanizó, se hizo humano. Ok. Entonces, sin dejar de ser divino y a la vez asumió La naturaleza humana. la naturaleza humana. Y las dos se unieron en una sola persona sin mezclarse. Interesante. Muy bien. El adopcionismo, número 7, página 18, ataca la encarnación. Estos errores también existen hoy en día. El adopcionismo tiene afinidad con el ebionismo, pero principalmente es un error contemporáneo de los recientes 2 siglos, 19 y 20. Fue un ataque a la encarnación y por lo tanto a la deidad de Jesús. El adopcionismo enseña que Dios adoptó a un ser humano por otorgarle el Espíritu Santo. Y supuestamente, ¿cuándo recibió Jesucristo a su naturaleza divina, según este concepto? Estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, tal vez. Sí, y en verdad, ¿qué pasó cuando Cristo fue bautizado? ¿Recibió otra naturaleza? ¿Qué es lo que recibió? Bueno, el Espíritu Santo bajó del cielo. Bajó del cielo y Cristo se llenó de medida, sin medida al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo su ministerio, porque en un sentido inició su ministerio en aquel momento y necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, depender completamente del Padre para poder ejecutar su ministerio. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿No fue Jesús recibió el Espíritu Santo mientras él estaba en el vientre de María? Yo creo que sí, sí tenía el Espíritu Santo, pero estamos hablando de la llenura. Estamos hablando de un evento especial en que el Espíritu Santo llenó a Cristo para darle el poder, la autoridad, para empezar formalmente su ministerio en público, haciendo milagros, levantando a los muertos, sanando a los enfermos, etcétera, etcétera, y también predicando con autoridad. O sea que la autoridad de nuestro Señor nace a partir de su bautismo. Formalmente. Quiero saber qué pasó. Formalmente, sí. Y por también la declaración de su padre.
En el preciso momento. En ese momento el Padre habló. ¿Y qué dijo? Que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok. Y también en otro evangelio dijo, escúchalo. Entonces, estaba afirmando que era su Hijo divino, pero también estaba impartiéndole autoridad para poder seguir ejecutando su ministerio formalmente, hablando en público. Muy bien, vamos a seguir adelante. Esta teoría también vive hoy en día y hay teólogos, aquí está uno que se llama Rodolfo Bultmann. Estos teólogos supuestamente presentan a un Cristo que empieza nada más como un ser humano. Ellos empiezan de abajo y es su error. Ellos empiezan de abajo y Cristo cuando Él empieza viviendo aquí en la tierra, según ellos, solo es un ser humano. Y Él llega a un momento designado en que baja algo sobrenatural sobre Él. Entonces, y por eso la palabra adopción, fue adoptado en ese momento como divino, como hijo divino. Y ellos empiezan de abajo. En contraste, ¿dónde empieza la Biblia? La divinidad. Empieza arriba la Biblia. En este mismo texto que Pedro citó, también comprueba que la Biblia, identificando a esta persona que se llama Jesús, empieza con el concepto del verbo, empieza de arriba. Entonces la Biblia presenta a esta persona primero como persona divina, una persona divina que ya existía. Y esta persona divina llegó a asumir otra naturaleza. Entonces, yo creo que los que presentan esta teoría tienen todo de lo opuesto, porque bíblicamente el concepto viene de arriba con la divinidad de Jesucristo, que siempre ha existido eternamente, una persona divina que llegó a ser un ser humano, completamente al revés de este punto de vista de esta herejía que se llama adopcionismo. Muy bien. El último error o la última herejía que vamos a tocar se llama kenosis. Vamos a buscar, por favor, en la Biblia, Filipenses capítulo 2, y vamos a empezar a leer desde el versículo 5 hasta el 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien, gracias. Y lo que tiene este concepto de lo correcto es que por lo menos la idea de la persona de Jesucristo empieza ¿dónde? ¿De arriba o de abajo? De arriba. Y el error, ¿cuál es el error de esta herejía? ¿Cuál texto expresa el error? Es el versículo número 7. ¿Y cuál verbo? Se rebajó voluntariamente. Y los que presentan este error dicen, interpretando este verbo, se rebajó, que Cristo se vació ¿de qué? O por lo menos
de algunos atributos de su divinidad. No dicen que se rebajó o se vació completamente de todos sus atributos divinos o que no dejó de ser divino en ningún sentido. Pero hermanos, una divinidad que deja por un lado algunos de sus atributos de su divinidad ya no es divino. Entonces, una persona divina tiene que ser una persona divina por completo, ¿no? Una persona divina tiene que mantener todos sus atributos de divinidad y no dejar ninguno. Entonces, este error dice que Cristo se vació de su divinidad, o por lo menos alguna parte de ella se rebajó. Según esta teoría, Jesús puso por un lado algunos de sus atributos divinos y tomó algunas humanas. Bueno, respuesta. Es más correcto, tomando en cuenta todos los textos bíblicos, decir que Jesús puso por un lado el ejercicio independiente de sus atributos divinos, o que Él sujetó completamente a la voluntad de su Padre para poder ejercer sus atributos divinos. Y cuando ellos dicen que Jesús era Dios y llegó a ser hombre, reteniendo algo de su divinidad, ya no tenemos a Dios. No se puede tener a un Dios que es solo Dios en parte. Ejemplo, Jesús caminando en la tierra todavía era omnipresente, solo dejó de ejercer o dejó el ejercicio de ese atributo, pero no dejó el atributo. Es una distinción sumamente importante porque no se dejó de ser Dios en ningún sentido. Jesús viviendo en la tierra tiene todos los atributos de Dios, solo los ejerce en obediencia a la voluntad de su Padre. En el desierto, Satanás trató de persuadir a Jesús a usar sus atributos divinos fuera de la voluntad de su Padre, y él absolutamente rehusó hacerlo. Este balance de Jesús usando sus atributos divinos solo sujeto a la voluntad de su Padre será de énfasis importante de este curso de Cristología. Vamos a tomar un examen de pura diversión, de puro placer, de un libro que ustedes no han leído. Pero si quieren notar en una hoja sus respuestas, falso o verdadero, vamos a ver qué tanto ya han aprendido. Y son como 18 preguntas. Y voy a ir rápido con las preguntas y luego vamos a volver a estudiar o de meditar, evaluar las respuestas. Pero por el momento vamos a no nada más poner en una hoja una F o una B chica, ¿ok? Y vamos a ir rápido y luego vamos a volver a hablar, estudiar, meditar en estas respuestas, ¿ok? ¿Listos? Entonces, sin leer las notas, por favor, número 1. ¿Hay suficiente evidencia histórica que apoya la existencia de Jesucristo como un judío del primer siglo que vivía en Palestina? Entonces, la pregunta tiene que ver, sí, ¿hay suficiente evidencia histórica que en verdad Cristo existió? Bueno, es que es un examen. ¿Verdadero o falso? Número 2. La fe cristiana debe de ser identificada como una interpretación de ciertos eventos. Es irrelevante si aquellos eventos realmente ocurrieron en la historia o no. ¿Sí o no? Entonces, no importa en verdad si estos eventos ocurrieron o no. ¿Okay? Irrelevante. ¿Verdadero o falso? 3. El cristianismo trata principalmente de un sistema intelectual de doctrina y solo en forma secundaria de una persona. Entonces, lo más importante, según esta pregunta, es el sistema de doctrina y no la persona. ¿Verdadero o falso? Número 4. ¿Los cristianos de la iglesia primitiva adoraron a Cristo como Dios?
Ok, la pregunta es esta. Durante el primer siglo, los cristianos en sus iglesias adoraron a Cristo como Dios o no. ¿Verdadero o falso? Número 5. Tenemos que depender casi totalmente del Nuevo Testamento y específicamente de los primeros 3 evangelios para nuestro conocimiento de Jesús. ¿Verdadero o falso? La pregunta es esta. La gran o la mayor parte de las evidencias históricas en las cuales nosotros dependemos para saber algo de Jesucristo vienen de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Verdadero o falso? La clave aquí es, dependemos casi totalmente de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Verdadero o falso? Número 6. Los primeros cristianos fielmente transmitieron la sustancia y el significado de las enseñanzas y acciones de Jesús, aunque algunas pocas imprecisiones han surgido. Que es una pregunta un poco sutil. Ok, otra vez. Los primeros cristianos fielmente transmitieron la sustancia y el significado de las enseñanzas y acciones de Jesús, aunque algunas pocas imprecisiones han surgido en los documentos del Nuevo Testamento. Es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Número 7. La tradición respecto a la tumba vacía se debe aceptar como hecho histórico, ¿sí o no? Muy bien, número 8. No hay ejemplos de los escritores del Nuevo Testamento que toman las palabras del Antiguo Testamento que se refieren originalmente a Dios mismo y las aplica a Jesús. ¿Falso o verdadero? Ok. Número 9. Un enfoque de la investigación histórica respecto a los datos bíblicos que no está abierto a lo milagroso es muy limitado. Entonces, un concepto de la historia que no acepta milagros es un concepto limitado. ¿Sí o no? Número 10. Los primeros cristianos consideraban a Jesús tanto como la fuente como el objeto de su experiencia religiosa. ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Los primeros cristianos consideraban a Jesús tanto como la fuente como el objeto de su experiencia religiosa. Esa respuesta requiere algún conocimiento teológico. Número 11. Jesús no estaba preparado para aceptar el título Mesías en el transcurso de su ministerio. No estaba preparado para aceptar el título Mesías. Número 12. ¿Hubo un tiempo en el cual Jesús no era el Hijo de Dios? ¿Falso o verdadero? 13. Ya que Jesús actúa como Dios en tantos contextos importantes en el Nuevo Testamento, debemos concluir que Él es Dios. ¿Verdadero o falso? 14. Jesús tiene que ser Dios y hombre si va a redimir a la humanidad. Tiene que ser las dos, o tiene que tener las dos naturalezas si va a redimir a la humanidad. ¿Verdadero o falso? Necesita las dos. 15. Debemos rechazar las declaraciones del Concilio de Calcedonia como que no tengan ninguna importancia. ¿Sí o no? Número 16. Cristo provee el más confiable conocimiento de Dios. Cristo provee el más confiable conocimiento de Dios. ¿Verdadero o falso? 17. Emmanuel significa que Dios está de nuestro lado y que está presente con nosotros. Muy bien. Se divirtieron mucho. Okay.
fue de mucho placer y diversión, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ok. Número 1. ¿Hay suficiente evidencia histórica que apoya la existencia de Jesucristo como un judío de primer siglo que vivía en Palestina? Ok. Sí. ¿Y dónde se encuentra esta evidencia? Flavio Josefo. También. Bueno, la semana que sigue le voy a dar una lista de los libros y documentos y cartas extra bíblicas que también contienen evidencias históricas, documentación de que sí Cristo existía en el primer siglo como figura histórica. Pero también nosotros aceptamos cuáles documentos como históricos. La Biblia, como Mateo, Los evangelios. Marcos y Lucas. Ok, perfecto. Número 2. La fe cristiana debe ser identificada con una interpretación de ciertos eventos. Es irrelevante si aquellos eventos realmente ocurrieron. Porque es falso. ¿Y de dónde viene este concepto? Es un concepto muy moderno, muy popular de existencialismo, que dice que en verdad no importa que si Cristo hizo esta cosa u otra cosa, lo importante es mi contacto existencial, personal, espiritual con Cristo. Exactamente. No, ella estudió mucho este concepto de Immanuel Kant, el filósofo que presentó este concepto. Muy bien. Algunos conceptos aquí dicen, se ha escrito para oponer reinterpretaciones modernas de lo que la Biblia presenta patentemente como historia. El filósofo Kant cambió su pensar en su obra de filosofía, en la cual dijo que el razonamiento científico no nos capacitará para llegar a Dios. No podemos pensar en Dios de esta manera, sino conocemos a Dios a través de la moralidad y no por la razón. En un sentido tiene la razón, ¿ok? Pero ¿qué fue su error? Es que las dos cosas son necesarias. Los eventos históricos, y vamos a ver que el cristianismo se basa en hechos históricos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo? Aquí tenemos en página 38. 1 Corintios 15. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo, así que la misma Biblia mantiene en alta estima esos eventos históricos. Todo en la Biblia no está claro de igual manera, pero esta pregunta no trata de eso. Nos está hablando de un ataque frontal en la ortodoxia cristiana en términos de negar su historicidad y de mantener que algunas cosas pueden ser ciertas religiosamente sin haber sucedido. La Biblia no conoce ninguna dicotomía de este tipo. Es una dicotomía moderna en la filosofía que nos saca los pies de debajo de nosotros en cuanto a nuestra fe y no podemos permitir eso. ¿Cuál es la dicotomía? ¿Cuál es? En el cual de negar la historicidad Y enfatizar solo en las cosas religiosas, en la experiencia. en la experiencia. Sí. Y ese concepto es muy común hoy en día. Sí. La persona con la cual yo converso, a la mayoría no le importa la historicidad de esos eventos. Lo importante para ellos es lo que se llama espiritualidad. Lo más subjetivo, lo más, entre comillas, espiritual, sin base, sin contenido, es pura experiencia. Si me da paz, para mí es suficiente. Lo que siento para mí es la verdad, ¿ok? Pero ¿cuál es el error de este pensar? No hay base para ser espiritual. Que no hay base. Y la Biblia también habla de este concepto. La Biblia dice que existen ciertos celos, para usar una palabra más cotidiana,
existen ganas, tenemos deseos, motivaciones sin base. Y es posible dedicarnos a algo o a un concepto que en verdad no tiene ninguna base Oh, y mucho de eso la gente cree en sí misma. en sí misma. Sí, Son un Dios. exactamente. Y la persona misma llega a ser el árbitro de lo que es verdadero. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros somos capaces de discernir lo que es la verdad No. en nosotros mismos. No. No, es que bíblicamente hablando, ¿cuál es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Él acerca de la verdad? Yo eres la verdad única. Yo eres la verdad. Y yo soy la verdad. Cristo dice, yo defino cuál es lo verdadero, cuál es la realidad. La experiencia nuestra tiene muchas faltas, muchas fallas, muchas malas percepciones. Y nuestras percepciones son contaminadas por el pecado mismo y por eso no vemos ni oímos bien. Es que lo necesario es tener un concepto de la verdad que sea objetiva. Y Cristo mismo dice que Él es la verdad objetiva y esa verdad se expresa ¿dónde? En la palabra de Dios. Que nosotros podemos decir acerca de la palabra de Dios que la palabra de Dios expresa la verdad en oraciones, en proposiciones. Entonces no adoramos la Biblia, pero sí la Biblia expresa con certeza la realidad de Jesucristo, el cual nos revela a Dios mismo. Sí, Señor. Pastor, esa experiencia personal de la que usted habla, Ujú. yo me pongo a pensar que está muy relacionada con el emocionalismo religioso también. Oh, claro que sí, claro que sí. Entonces, siempre dentro de la iglesia, a veces tenemos la tendencia de criticar lo de afuera, pero también nosotros tenemos la misma tentación de basar lo que es bueno para nosotros en nuestras emociones o en nada más como nosotros nos sentimos en tal momento. Pero puede ser la verdad o puede no. Y una persona me dijo una vez, David, si tienes la paz, estás bien, estás dentro de la voluntad de Dios, ¿sí o no? David, la clave o la prueba final es si tú tienes paz o no. ¿Correcto? No, no es correcto. Yo puedo tener paz sobre muchas cosas feas. Por tal momento o por una temporada, yo puedo tener paz pecando bien y disfrutando el pecado con mucha paz. No, lo que define mi comportamiento, mi experiencia, cuál debe de ser el árbitro en este caso. Las escrituras. Las escrituras y no la experiencia. Pero lo que este error identifica es la tendencia de errar en el lado de la objetividad. ¿Se puede? Porque también yo quiero sentir, también yo quiero experimentar, yo quiero amar, yo quiero emocionarme y yo quiero obedecer y tener muy buenas experiencias llenas de mucha bendición. Yo deseo todo esto, pero la diferencia es que mis experiencias sean basadas en la verdad. Y que la verdad también juzgue mis experiencias y eso me da lo que se llama discernimiento. Hay que aprender a discernir entre el bien y el mal y a veces la conciencia nos falla. A veces nuestra conciencia no nos sirve muy bien porque uno puede hacerle daño a la conciencia, pero las escrituras nunca fallan. Entonces hay que siempre tratar de mantener cierta objetividad por meditar, morarnos en las escrituras que Jesucristo mismo dijo son la verdad. Muy bien. David, en otras palabras, tú no puedes crear tu propio manual de vida. El manual de vida está aquí, Muy bien dicho. ¿no? Sí, señor. Sí. Porque si no, cada quien inventa el que sea y lo acomoda a su modo, ¿no?
Ahí estamos en nuestros días. Cada quien inventa. Es más, cada quien inventa supuestamente su propia realidad, su propia moralidad. Entonces, si Kant tiene la razón, entonces lo que reina es la experiencia. Entonces, yo siempre busco a lo que a mí me parece bien, a lo que a mí me hace sentir bien. ¿En qué contexto religioso vivió Jesucristo? Porque, bueno, estaba el pueblo de Israel, que siempre esperaban la llegada del Mesías, pero también había el dominio del Imperio Romano. ¿Cuál es la religión entre Jesucristo que existía en ese momento? O imperaba en ese momento. Rápidamente contesto esa pregunta. Había muchas religiones, muchas de las paganas, y vamos a ir allá en este estudio también, porque muchas religiones que se llamaban religiones misteriosas y religiones basadas en muchas ceremonias paganas de matar animales, de matar toros y bañarse en la sangre de toros, y todo esto fue para llegar a cierto nivel de la espiritualidad, y eran religiones paganas, pero la religión que reinaba y era más poderosa y más exigente de todas bajo el Imperio Romano fue la adoración de César. Entonces fue requisito siempre quemar incienso reconociendo que César era divino, y la persona que no estaba dispuesta a hacerlo pudiera perder la vida. Y los judíos eran una secta muy pequeña bajo ese sistema del Imperio Romano, y después el cristianismo también más pequeño todavía, porque supuestamente fue una secta falsa que brotó del judaísmo, pero en 4 siglos creció muy rápido y llenó el imperio con más de 10 millones de feligreses. ¿En cuánto tiempo? 4 siglos. Muy rápido, muy rápido.